El espíritu de Jezabel en los últimos tiempos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas familias, ministerios e incluso iglesias parecen desmoronarse desde adentro, como si una fuerza oscura estuviera operando en lo secreto? Y si te dijera que detrás de muchos conflictos, manipulaciones y ataques espirituales en los últimos tiempos, se esconde un espíritu antiguo, un espíritu que ya actuó en el pasado bíblico y que hoy vuelve con más fuerza para engañar, destruir y apagar la fe de los escogidos? ¿Te atreverías a descubrirlo? Hoy hablaremos del espíritu de Jezabel, un espíritu que no solo manipuló a reyes y profetas en la antigüedad, sino que sigue levantándose en los últimos tiempos para frenar la obra de Dios en tu vida. Lo que aprenderás en este video puede abrirte los ojos, darte discernimiento y mostrarte cómo vencer a esta fuerza que opera en lo oculto. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Esa declaración no es un simple comentario, es un acto de fe que rompe con la pasividad espiritual y abre la puerta para que el mensaje llegue a más corazones. Además, dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, estás empujando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy necesitan ser alertadas contra este espíritu. Suscríbete ahora mismo, porque muchas personas utilizan estos estudios como su alimento espiritual, y tú puedes ser parte de una comunidad que no se deja engañar por el enemigo. Recuerda, en la penúltima enseñanza de hoy, se revelará una clave que podría desbloquear una bendición espiritual en tu vida. La reina Jezabel y su manipulación en Israel. La historia de Jezabel comienza en los libros de los reyes, cuando se casa con el rey Acab y trae consigo la adoración a Baal, contaminando al pueblo de Israel. Jezabel no era simplemente una reina extranjera, representaba un espíritu de seducción, idolatría y manipulación que buscaba apartar al pueblo del Dios verdadero. Este espíritu operaba a través de la intimidación y el control. Jezabel mandaba matar a los profetas de Dios, imponía el culto a los ídolos y usaba la manipulación para controlar incluso al rey Acab. Lo más sorprendente es que ese mismo patrón se repite hoy en día. Muchas veces lo que parece ser solo un conflicto familiar, una división en la iglesia o un ataque en tu vida personal, en realidad es la operación de este mismo espíritu disfrazado. El espíritu de Jezabel no siempre se muestra de manera evidente. Al contrario, trabaja en lo oculto, sembrando miedo, control y división. ¿Has notado cómo hay ambientes donde la presencia de Dios se apaga de repente? ¿O cómo ciertas personas parecen ejercer un dominio negativo sobre los demás, cortando el mover del Espíritu Santo? Ese es el mismo espíritu operando, buscando apagar la voz profética y robar la verdadera adoración. Querido oyente, este no es un simple relato histórico, es un aviso profético. Si en tiempos antiguos Jezabel logró manipular a un rey y casi exterminar a los profetas, ¿cómo no intentará hoy manipular tu mente, tus emociones e incluso tu fe? El enemigo sabe que si logra callar tu voz, logra detener el propósito de Dios en ti. Por eso es fundamental discernir cuando este espíritu está activo. En tu casa puede manifestarse en discusiones sin sentido que se repiten una y otra vez. En tu vida personal puede venir como pensamientos de desánimo, culpa o incluso deseos de abandonar la fe. En la iglesia puede aparecer como división, murmuración y control disfrazado de espiritualidad. Pero aquí viene la esperanza. El mismo Dios que levantó a Elías para confrontar a Jezabel, también levanta hoy a hombres y mujeres con discernimiento espiritual para vencerla. Y tú puedes ser uno de ellos. Mantente atento, porque en los próximos bloques
veremos cómo este espíritu se enfrenta al pueblo de Dios en diferentes áreas y cómo puedes recibir las armas espirituales para derrotarlo. Elías contra Jezabel, la batalla espiritual en el Monte Carmelo. En 1 Reyes 18 encontramos uno de los relatos más impactantes de la Escritura. El profeta Elías enfrentándose a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Esta no fue simplemente una confrontación de religiones, sino una batalla espiritual directa contra el espíritu de Jezabel, que había seducido y manipulado a todo un pueblo para inclinarse ante dioses falsos. Elías se levantó con valentía y declaró: «Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Con esta frase puso al pueblo frente a una decisión radical. Y aquí está el detalle. El espíritu de Jezabel siempre buscará llevar a la gente a una zona gris, a una vida de tibieza espiritual, donde no hay definición ni firmeza en la fe. Pero Dios demanda claridad y decisión. El fuego que descendió del cielo no solo consumió el altar de Elías, también expuso la falsedad de Jezabel y sus profetas. Este fuego representa la pureza y el poder del Espíritu Santo, que todavía hoy puede quemar toda obra de manipulación, idolatría y engaño que se levante contra ti. Querido oyente, piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está siendo arrastrada hacia una lucha invisible, donde tu fe es puesta a prueba? Eso no es casualidad. El mismo espíritu que se levantó contra Elías hoy sigue intentando apagar tu fuego espiritual, intimidarte y hacerte creer que tu oración no tiene poder. Pero Dios siempre responde con fuego a los que se atreven a desafiar la oscuridad. Elías estuvo solo contra 450 profetas de Baal, y aún así, Dios lo respaldó. Lo mismo puede ocurrir contigo. Aunque parezca que estás solo en tu lucha, si permaneces firme en tu fe, el poder de Dios se manifestará en tu vida y todos sabrán quién es el Dios verdadero. Este pasaje nos recuerda que no podemos tolerar lo que Dios no tolera. El espíritu de Jezabel busca normalizar lo que es contrario a la palabra de Dios, pero tú y yo hemos sido llamados a levantar altares santos, a vivir en pureza y a depender del fuego del Espíritu Santo para no caer en las trampas de este tiempo final. El mensaje intimidante de Jezabel a Elías. Después de la gran victoria en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios descendió del cielo, cualquiera pensaría que Elías estaría lleno de confianza y valentía. Sin embargo, en 1 Reyes 19 vemos algo sorprendente. Jezabel envía un mensaje a Elías, jurando matarlo, y ese simple mensaje fue suficiente para que el profeta, el hombre de fuego, huyera al desierto lleno de temor. Aquí descubrimos una de las armas más poderosas del espíritu de Jezabel, la intimidación. No necesitó enviar un ejército ni levantar a cientos de profetas contra Elías. Solo bastó una palabra cargada de amenaza para quebrar su ánimo y hacerlo sentir derrotado. Este espíritu todavía actúa hoy de la misma manera, a través de pensamientos que te dicen: no vas a lograrlo, tu fe no sirve de nada, Dios no te escucha. Muchas veces no es lo que realmente ocurre, sino lo que se susurra en tu mente, lo que te paraliza. Jezabel sabía que si lograba intimidar a Elías, lo desconectaría de su propósito, y lo mismo busca hacer contigo. ¿Cuántas veces has sentido que después de una victoria espiritual, de un momento de fe, de una oración respondida, de repente vienen pensamientos de duda y miedo que apagan tu gozo? Eso no es casualidad. El enemigo siempre busca robarte la victoria, sembrando intimidación justo después de un avance. Elías, aun siendo un profeta poderoso, cayó en depresión y pidió la muerte. Esto nos enseña que nadie está exento del ataque del espíritu de Jezabel, porque su estrategia es apuntar a la mente y las emociones. Pero también nos enseña algo más, que Dios nunca abandona a sus siervos.
Elías fue fortalecido por un ángel que le dio pan y agua, recordándole que todavía tenía un camino por recorrer. Querido oyente, si alguna vez has sentido que no puedes más, que la amenaza es demasiado fuerte, recuerda que Dios tiene un alimento espiritual para ti. Su palabra, su espíritu y su presencia son el pan y el agua que te levantarán. No permitas que la intimidación de Jezabel robe tu propósito, porque lo que está en juego no es solo tu vida espiritual, sino la voz profética que Dios ha puesto en ti para este tiempo final. Si te callas, muchos dejarán de escuchar lo que Dios quiere hablar, pero si permaneces firme, serás luz en medio de las tinieblas. Jezabel en la iglesia de Tiatira, la advertencia de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos revela un detalle inquietante. Siglos después de la reina Jezabel, Jesús advierte a la iglesia de Tiatira sobre alguien que se hacía llamar profetisa y que enseñaba a los siervos de Dios a caer en fornicación e idolatría. El Señor la llama directamente Jezabel, mostrando que este espíritu no quedó en el pasado, sino que seguía activo dentro de la iglesia. Aquí aprendemos que el espíritu de Jezabel no solo busca operar en los gobiernos o en el mundo secular, sino que también intenta infiltrarse dentro del pueblo de Dios. Su estrategia es corromper desde adentro, seduciendo con falsas enseñanzas, relativizando la santidad y confundiendo a los creyentes para apartarlos de la verdad. Jesús fue claro en su advertencia. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Este detalle nos muestra algo importante. Jezabel no cambia, no se rinde, no se somete a Dios. Su naturaleza es resistir, manipular y corromper. Por eso el Señor anuncia juicio sobre ella y sobre los que se dejan arrastrar por sus obras. Querido oyente, ¿te das cuenta de la gravedad de este mensaje? El espíritu de Jezabel no solo actúa en el mundo, sino que puede operar incluso en comunidades de fe, en líderes que manipulan, en personas que usan la espiritualidad como disfraz para imponer control o desviar a otros del verdadero camino. Por eso, el llamado de Jesús es urgente: discernir y no tolerar a Jezabel. La tolerancia espiritual puede parecer amor y compasión, pero cuando se trata de espíritus de manipulación y engaño, la tolerancia se convierte en un veneno que destruye lentamente la fe. El verdadero amor confronta el pecado y revela la verdad, aunque duela. Hoy más que nunca, vivimos en tiempos donde Jezabel intenta disfrazarse de espiritualidad moderna, justificando prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Se viste de progresismo, de falsas revelaciones, de mensajes que apelan a los deseos humanos, pero que no llevan a la santidad. Y si no estamos atentos, podemos caer en su red. Jesús le dijo a la iglesia de Tiatira: «Al resto de vosotros no os impondré otra carga, retened lo que tenéis hasta que yo venga». Esa es nuestra esperanza. Si retenemos la verdad, si permanecemos fieles a la palabra, seremos vencedores sobre Jezabel y reinaremos con Cristo. El espíritu de Jezabel y los últimos tiempos, señales proféticas. El apóstol Pablo nos advirtió que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, donde muchos se apartarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando observamos estas palabras y las conectamos con lo que Apocalipsis nos revela sobre Jezabel, entendemos que este espíritu es una de las fuerzas más activas en los últimos tiempos. El espíritu de Jezabel opera en tres frentes principales en la actualidad. 1. Confusión espiritual, trae falsas enseñanzas, mezcla lo santo con lo profano y conduce a la tibieza espiritual. Muchos creyentes terminan sin convicción, pensando que todo es relativo. 2. Ataques a la familia. Promueve división, manipulación y control en los hogares, destruyendo matrimonios y afectando la vida de los hijos.
Jezabel sabe que si rompe la familia, debilita la fe de las próximas generaciones. 3. Persecución a lo profético. Busca silenciar a aquellos que levantan su voz con la verdad. Así como intentó callar a Elías, hoy persigue a los hombres y mujeres que anuncian arrepentimiento, santidad y fidelidad a Dios. Querido oyente, no es casualidad que hoy estemos viendo un mundo cada vez más confundido, familias en crisis y líderes espirituales siendo atacados. Estas son señales de que el espíritu de Jezabel se está moviendo con fuerza porque sabe que el tiempo es corto. Jesús mismo advirtió que en los últimos días muchos serían engañados y que el amor de muchos se enfriaría. Y aquí está el misterio. Jezabel no solo busca engañar, sino enfriar la pasión espiritual, apagar el fuego de oración, cortar el deseo de santidad y desconectar al creyente de la verdadera adoración. Pero hay esperanza. En medio de estas señales proféticas, Dios también está levantando una generación de Elías, hombres y mujeres con discernimiento que no se postrarán ante Baal ni tolerarán la manipulación de Jezabel. Tú eres parte de esa generación y escuchar este mensaje es una señal de que Dios quiere abrirte los ojos y fortalecerte para vencer en este tiempo final. Recuerda que la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para romper con cadenas espirituales que quizás has llevado por años. Quédate hasta el final, porque Dios puede revelarte algo que transformará tu vida. El poder de la oración para vencer a Jezabel. Si hay algo que el espíritu de Jezabel odia y teme, es la oración verdadera. Porque la oración conecta al creyente directamente con el poder de Dios, rompe cadenas invisibles y revela lo que está oculto en las tinieblas. Elías mismo, a pesar de haber huido ante la intimidación de Jezabel, se mantuvo como un hombre de oración, y eso fue lo que lo sostuvo en medio de la batalla. El apóstol Santiago nos recuerda: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Es decir, no era perfecto, no estaba libre de miedo ni debilidad, pero la clave de su victoria estuvo en la oración. Y si él pudo orar y hacer descender fuego del cielo, tú también puedes clamar y ver cómo el poder de Dios responde a tu súplica. La oración tiene la capacidad de 1. Romper intimidación. Cuando oras, la voz del enemigo se apaga y tu fe se fortalece. 2. Traer discernimiento. En la presencia de Dios puedes identificar cuando estás enfrentando manipulación o engaño. 3. Levantar protección espiritual. Tu familia, tu ministerio y tu vida quedan cubiertos bajo la sangre de Cristo cuando intercedes. Querido oyente, el espíritu de Jezabel quiere silenciar tu oración porque sabe que en ella está tu fuerza. Por eso, quizás cada vez que decides orar, sientes distracciones, cansancio, pensamientos de duda o incluso ataques en tu mente. No lo veas como casualidad, es una guerra espiritual. La Biblia dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la oración es el arma que nos conecta con el poder del cielo para resistir en el día malo. Cuando doblas tus rodillas, el infierno tiembla porque sabe que estás tocando el corazón de Dios. La obediencia y la santidad. La clave para cerrar la puerta a Jezabel. Hemos hablado de la manipulación, de la intimidación y de cómo el espíritu de Jezabel actúa en los últimos tiempos. Pero ahora llegamos a una verdad poderosa que muchos pasan por alto. Este espíritu solo puede operar donde encuentra una puerta abierta. Y la clave para cerrarle toda entrada es la obediencia a Dios y la santidad en nuestra vida. Jezabel prosperó en Israel porque el rey Acab permitió su influencia, toleró su idolatría y cedió ante su manipulación. Lo mismo ocurre hoy. El espíritu de Jezabel solo puede dominar donde los creyentes toleran el pecado.
aceptan la mediocridad espiritual o negocian con lo que Dios claramente rechaza. La palabra dice en Santiago 4:7, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Aquí está la fórmula espiritual: obediencia primero, resistencia después. Si quieres vencer a Jezabel, no basta con reprenderla en oración. Necesitas vivir una vida de santidad, donde tus acciones, pensamientos y decisiones estén sometidas a la voluntad de Dios. Querido oyente, esta puede ser la clave que estabas esperando. Muchos oran contra Jezabel, pero siguen tolerando pequeñas áreas de desobediencia en su vida. Y mientras esas puertas estén abiertas, Jezabel seguirá teniendo espacio para manipular y controlar. La verdadera victoria llega cuando decides cortar de raíz todo lo que desagrada a Dios y consagrar tu vida completamente a Él. La santidad no es perfección humana, sino separación para Dios. Es tomar decisiones diarias que dicen: prefiero perder oportunidades, pero no perder la presencia de Dios. Prefiero renunciar a placeres momentáneos antes que abrirle la puerta al enemigo. Y cuando tomas esta postura radical, el espíritu de Jezabel pierde todo poder sobre ti. La clave es esta: obediencia y santidad son un escudo impenetrable. Jezabel puede intentar intimidar, pero no podrá entrar. Puede intentar seducir, pero no encontrará lugar. Puede intentar manipular, pero se topará con una vida completamente rendida a Cristo. ¿Puedes ver la importancia de esta enseñanza? Tal vez esta es la revelación que estabas necesitando. Si cierras la puerta a Jezabel con obediencia, abrirás la puerta a bendiciones que estaban detenidas. Muchas veces el avance espiritual y las respuestas que esperas no llegan, porque hay algo en tu vida que todavía le da espacio al enemigo. Pero hoy, si decides obedecer a Dios en todo, experimentarás libertad, victoria y una nueva dimensión de fe. Has llegado hasta aquí y eso ya dice mucho de ti. No todos logran permanecer atentos hasta el final de un mensaje como este. Eso significa que tu corazón tiene hambre de la verdad y sed de discernimiento. Déjame felicitarte, porque muy pocos son los que deciden perseverar hasta el final, y tú lo acabas de hacer. Ahora quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: yo no toleraré a Jezabel en mi vida. Esa declaración será una señal pública y espiritual de que has recibido este mensaje y que decides caminar en obediencia y santidad. Al escribirlo, no solo testificas tu fe, sino que también sellas con tus palabras la victoria que Dios está liberando sobre tu vida. No olvides algo muy importante: compartir este video es parte de la batalla. ¿Te das cuenta? Hay miles de personas luchando contra manipulaciones, intimidaciones y ataques espirituales que ni siquiera comprenden. Y al compartirlo, tú te conviertes en un canal de esperanza para que otros reciban esta revelación. No guardes para ti lo que puede salvar la fe de alguien más. Si aún no estás suscrito, permíteme hablarte con sinceridad. No suscribirte sería como cerrar tus ojos en medio de una guerra. Porque este canal es un refugio, una comunidad donde Dios habla y fortalece a los que buscan su presencia. Si ya estás suscrito, puedes sentirte orgulloso. Formas parte de los que difunden la luz en medio de tanta oscuridad. Pero si aún no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora mismo y no te pierdas lo que Dios seguirá revelando en cada estudio.